Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Retomamos ya el contacto con el doctor Pablo Naranjo, experto tributario, para hablar sobre el incremento del impuesto al valor agregado al 15% que permanecerá vigente durante el 2025 de acuerdo a la disposición presidencial. Pablo, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, Fausto. Un gusto volver a este prestigiosa emisora, prestigioso noticiario, y estoy a tus órdenes. La decisión del gobierno será mantener el IVA del 15% para el 2025, pero ¿cuál podría ser el impacto principalmente en los ciudadanos, tomando en cuenta que se esperaba que esto únicamente ocurra durante este 2024 a propósito del conflicto armado interno, pero parece que los números de momento al gobierno no le dan? Es correcto la precisión que tú has señalado, ¿no? Creo que es importante señalar que efectivamente, ¿no? El gobierno, a través del decreto, de la expedición del decreto el 4 de diciembre, el decreto 470, únicamente lo que ha hecho es ratificar lo que ya teníamos en el 2024, es decir, mantener la tarifa del IVA en un 15%, que se basa en una reforma dada a inicios del año, en el mes de marzo, ya lo vamos a ver un poquito más en detalle, pero efectivamente, ¿cuál es la motivación? ¿Cuál es el considerando principal de mantener esta tarifa del 15% del IVA? Efectivamente, la presión fiscal que existe y la necesidad de recursos para atender las necesidades que tienen todos los sectores sobre los cuales el Estado debe velar. Entonces, al final del día hay una política fiscal encaminada a recaudar más impuestos, más fondos para poder cumplir estos acuerdos, para poder cumplir con estos compromisos. Pero evidentemente hay otro lado de la moneda, que es el del consumidor, que es el del contribuyente, que al final del día se ve afectado, ¿no? Ya habíamos visto, ya muchos analistas económicos lo dijeron, lo preveyeron, que si bien la tarifa de impuestos se incrementó, se vio afectado el consumo, ¿no? Una importante recesión, más allá de temas económicos, más allá de la crisis, afectada por temas de temas de seguridad y otros factores exógenos. El consumo se ha visto afectado, ¿no? Ahora sería muy interesante, solo para terminar la idea, ver qué va a pasar en diciembre. Se aproximan las festividades donde efectivamente se espera que el consumo se incremente, pero creo que ese es un pulmón a poder determinar qué es lo que podrá pasar el próximo año. Pero no hay duda que esto es un tema recaudatorio exclusivamente. Algunos de los sectores productivos advertían ya unos meses atrás, a propósito de la crisis energética, que diciembre no iba a ser un buen mes, principalmente para el comercio, tomando en cuenta el tema del impuesto al valor agregado, este 15% que afecta sin duda al consumo por un lado, y la crisis en general. Ahora, ¿cuál efecto podría advertirse para el 2025 respecto del consumo? Porque si bien se resuelve de alguna forma o se soluciona la crisis fiscal, esta presión que existe, que es evidente, la recuperación de la economía, me refiero a la de los ciudadanos, muy poco podría darse para este próximo año. Importante lo que tú has señalado, porque si bien el informe del Ministerio de Finanzas, que es un requisito previo para poder establecer o mantener una tarifa, en este caso al máximo que le permite la ley del 15%, creo que van a ser otros factores los determinantes de qué va a pasar el próximo año, qué va a pasar con el consumo, qué va a pasar con la economía el próximo año, porque si bien, como tú lo has señalado, el tema de política fiscal está establecido, hay otros factores, ¿no? El factor de la seguridad, la crisis energética, que en palabras del propio gobierno se prevé que termine o al menos ya cese relativamente en diciembre, y en enero podamos contar o ya no tener, digamos, una crisis energética. Son otros factores que van a marcar efectivamente qué va a pasar el próximo año, cómo va a empezar el trimestre a nivel de proyecciones. Pues creo que son otros factores, independientemente hoy por hoy respecto a la tarifa del IVA, que ya inclusive, si podemos decir nosotros estamos, ya se puede decir que ya se acostumbró a la tarifa, ¿no? Más bien había la expectativa de que baje, al final del día no ha sucedido. Entonces, si bien ya esa regla del juego está establecida, son otros los factores que van a determinar cuál será el efecto para el próximo año, si es que realmente va a verse afectado el consumo, la producción, o efectivamente puede haber una
leve reactivación, una reactivación que todos esperamos. ¿Podría pensarse en una reactivación, por ejemplo, a raíz de esta ley de alivio financiero que de alguna forma podría holgar un poco la economía de los ciudadanos, tomando en cuenta que esto eventualmente podría reducir quizá los efectos del golpe del 15%? Sí, creo que es importante, o creo que vale la pena rescatar una novísima ley. Estamos a días que efectivamente se ha expedido la ley y hay mucha expectativa, ¿no? Es mucha expectativa porque tú tienes normas relativas sobre la seguridad social, un alivio respecto a la carga de la seguridad social de los empleadores, respecto a la carga, o hablemos sobre los intereses que generan créditos bancarios, sobre la posibilidad de hacer digamos, extender o tener un periodo de gracia. Entonces creo que sí es importante la expectativa y creo que todo suma. Al final del día todo suma. En ese sentido el gobierno creo que ha hecho muchos esfuerzos para determinar, pero no solamente es el Ejecutivo, ¿no? Es claro que a nivel de una nueva reforma tributaria o de un nuevo cuerpo legal, no solamente depende del Ejecutivo, dependemos también hablemos de la decisión de la Asamblea, pero creo que todo va sumando y creo que los primeros resultados se verán en enero, cuando realmente se puedan ver los efectos que ha tenido a nivel de bancos, se hablaba inclusive de un efecto respecto al BIES, respecto a los créditos hipotecarios. Entonces todo se prevé inclusive se establecía un beneficio para los empleadores que mantengan a su nómina sin que exista despidos. Entonces creo que la expectativa es grande y todo suma, y creo que podría ser importante, pero creo que eso lo podríamos palpitar en enero. Ahora bien, a propósito de la ansiada recuperación, pero complicada sin duda, en cuanto a la economía de las personas, de los ciudadanos, pero el sector comercial, quizá también con esta falta de consumo se ha visto afectado. Han presentado, de hecho, algunas inquietudes respecto de las decisiones del gobierno, pero este 2025 creo que también significa un año de preocupación con esta decisión que termine el 2024. Sí, no hay duda. Va a traer cola, y como digo, va a traer cola y vamos a ver en enero cuál es un poco el comportamiento. Finalmente enero, febrero son meses difíciles, especialmente para el comercio, eso no hay duda, ¿no? Y muchos esperan que diciembre sea el año que les permita poder organizar algo el primer trimestre para poder planificar. Entonces, no hay duda que sí es importante lo que pueda ocurrir, pero creo que va a depender mucho también. Creo ahí es un tema muy importante, más allá de esta ley de alivio financiero y respecto a la tarifa del IVA, que es el tema central de la entrevista. Creo que va a depender mucho también de la crisis energética, cómo solvente el gobierno. Sería bonito decir en las próximas semanas, pero hablemos en el próximo mes, ¿no? Para terminar, cómo solvente el gobierno, y creo que eso podría dar un impulso importante, una estabilidad, una relativa estabilidad que se pretende para poder que las compañías organicen, se puedan planificar, y evidentemente eso traiga un alivio al sector económico, a la economía en general, y como tú has dicho, al consumidor, a la persona, ¿no? Del día a día, que es realmente donde se siente la economía. A ver qué es lo que ocurre ya en enero con el impacto a propósito de estas decisiones. Pablo, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Agradezco mucho y buenas noches con todos. Muy gentil. Gracias nuevamente. El doctor Pablo Naranjo, experto tributario, hablando sobre el IVA al 15%. Permanecerá vigente todo el 2025, de acuerdo al decreto ejecutivo 470 que fue ya firmado. Los efectos son innegables en la economía de las personas, también en la recuperación del sector productivo, pero esto sin duda se verá ya con más certezas el mes de enero. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando